Acaban de llegar de nuevo a Cafarnaún, y los recaudadores del tributo del templo se acercaron a Pedro para preguntarle: ¿No va a pagar vuestro maestro la didracma? La contribución anual de los dracmas para el sostenimiento del culto era obligatorio a todo judío que hubiera cumplido los 20 años, aunque viviera fuera de Palestina. La respuesta afirmativa de Pedro a los recaudadores, sin contar con Jesús, nos muestra que efectivamente el Señor acostumbraba a pagar el impuesto. La escena debe ocurrir fuera de la casa y en ausencia del maestro, pero al entrar Jesús, se encontraba dentro y le anticipó con esta pregunta: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién recibe tributo o censo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Bajo las monarquías antiguas, el tributo del censo era considerado como una contribución especial en beneficio para la familia real. De aquí la pregunta de Jesús a Pedro: ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tributos o censos? La respuesta era bien fácil: de los súbditos, de los extraños, habría respondido Pedro. Luego, los hijos, concluye el Señor, están libres. Ante este tributo del templo, Jesús se encuentra en el mismo caso que los hijos del rey respecto al censo debido al soberano, y al declararse exento, enseña que es propio del Hijo de Dios, que habita en la casa del Padre. En casa propia, es el Hijo del Rey y no está obligado a pagar tributo. Pero el Señor quiso cumplir con toda exactitud los deberes de ciudadano como los demás, aunque mostró su condición divina en la forma en que obtener esa suma que se le pedía. Así vemos como el Evangelio nos ha recogido en San Mateo y nos muestra también la pobreza de Jesús, que no posee ni 2 dracmas, una cantidad tan pequeña. Pero el Señor le dice a Pedro: para no escandalizarlos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que pique, sujétalo. Ábrele la boca y encontrarás un estater. Tómalo y dalo por mí y por ti. El estater equivalía a 4 dracmas. Y comenta San Ambrosio: es una gran lección que enseña a los cristianos la sumisión al poder soberano, a fin de que nadie se permita desobedecer los edictos de un rey de la tierra, si el Hijo de Dios ha pagado el tributo. ¿Crees tú que eres mayor para dejar de pagarlo? Aún el que nada poseía ha pagado el tributo. Y tú que buscas los bienes de este mundo, ¿por qué no reconoces las cargas del mismo? ¿Por qué te consideras por encima del mundo? Así vemos y aprendemos de Jesús que hemos de ser buenos ciudadanos y que cumplimos los deberes en el trabajo, en la familia y en la sociedad, el pago de impuestos justos, el voto con conciencia, la participación en las tareas públicas. Ama y respeta las normas de convivencia honrada y no dudes de que tu sumisión leal al deber será también un vehículo para que otros descubran la honradez cristiana, fruto del amor divino, y encuentren así a Dios. San Justino Mártir escribía a mediados del siglo II: como hemos aprendido de Cristo, nosotros procuramos pagar los tributos y contribuciones íntegros y con rapidez a vuestros encargados. De aquí que adoramos solo a Dios, pero os obedecemos gustosamente a vosotros en todo lo demás, reconociendo abiertamente que sois los reyes y los gobernadores de los hombres, y pidiendo en la oración que junto con el poder imperial tengáis también un arte de gobernar lleno de sabiduría. Nosotros podemos preguntarnos hoy en la oración si se nos conoce por ser buenos ciudadanos que cumplen puntualmente sus deberes con los vecinos, con la sociedad, con el gobierno, si somos buenos compañeros en el trabajo. Los demás han de ver en nosotros esa luz de Cristo reflejada en un trabajo honesto, en el que se cumplen con fidelidad las obligaciones que de justicia
se deben a la empresa, con quienes trabajan a nuestro cargo y con la sociedad en el pago de los impuestos que sean justos. El estudiante formándose a conciencia en su futura profesión, el profesor preparando cada día sus clases, con amor, mejorando su explicación año tras año, sin caer en aquella rutina o en la mediocridad. La madre de familia, cuidando al hogar, los hijos, al marido, pagando lo justo a quien le ayuda en las tareas de la casa. No pueden ser buenos cristianos quienes no son buenos ciudadanos. Se equivocan quienes bajo el pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Por eso, el cristiano no puede quedar contento si solo cumple sus deberes familiares y religiosos. Ha de estar presente según sus posibilidades, allí donde se decide la vida del barrio, del pueblo o de la ciudad. Su vida tiene una dimensión social y una política que nace de la fe y afecta al ejercicio de las virtudes, a la esencia de la vida cristiana. Desde esta perspectiva, adquiere toda su nobleza y dignidad la dimensión social y política de la caridad.